esposa instaló una cámara para atrapar la infidelidad de su marido. Pero descubrió. El sol de la tarde se filtraba por las persianas del apartamento en la colonia Roma Norte, proyectando líneas doradas sobre el suelo de madera. Mariana Gutiérrez, una arquitecta de 35 años, observaba fijamente la pantalla de su computadora mientras revisaba los planos de su último proyecto. Sin embargo, su mente estaba lejos de los diseños arquitectónicos que normalmente la absorbían por completo. Habían pasado casi 6 meses desde que empezó a notar los cambios en Ricardo, su esposo de 12 años. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes pero que, acumulados día tras día, se habían convertido en una montaña de sospechas que no la dejaba dormir por las noches. Todo comenzó con las llegadas tardías del despacho jurídico donde trabajaba como abogado corporativo. Ricardo nunca había sido el tipo de hombre que se quedaba hasta altas horas en la oficina. De hecho, uno de los fundamentos de su matrimonio había sido el compromiso mutuo de mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal. Pero desde hace algunos meses, las excusas de reuniones de último momento y clientes complicados se habían vuelto parte de su rutina. Luego vinieron los mensajes de texto a deshoras, las llamadas que contestaba en voz baja, alejándose hacia el balcón, y aquella colonia que ahora usaba, un aroma que nunca antes había formado parte de su repertorio personal. Mariana suspiró profundamente, cerrando el archivo de su computadora. No podía concentrarse. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de la calle Álvaro Obregón. El barrio hipster de Roma Norte, con sus cafeterías artesanales y tiendas de diseño, había sido el lugar perfecto para ellos cuando se mudaron juntos. Un lugar vibrante, lleno de vida, donde dos profesionistas jóvenes podían construir su futuro. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era Claudia, su mejor amiga desde la universidad. ¿Ya hablaste con él?, preguntaba el mensaje. Mariana respondió con un simple no puedo. El teléfono sonó casi inmediatamente. Claudia no era del tipo que se conformaba con mensajes cortos cuando podía tener una conversación completa. Si no hablas con Ricardo, te vas a volver loca, dijo Claudia sin preámbulos apenas Mariana contestó. Tienes que preguntarle directamente, Mari. Las suposiciones solo te están torturando. No es tan fácil, respondió Mariana, recostándose en el sofá del estudio. ¿Y si estoy equivocada? No quiero acusarlo de algo así sin pruebas. Podría destruir lo que queda de nosotros. ¿Y qué tal si estás en lo correcto? ¿Prefieres vivir en la incertidumbre? Mírate, estás perdiendo peso, no duermes bien, hasta tu trabajo está sufriendo. Esto no es vida, amiga. Mariana contempló el portarretrato sobre la mesa de centro, una fotografía de ella y Ricardo en Valle de Bravo, riendo junto al lago durante sus últimas vacaciones antes de que todo comenzara a desmoronarse. Se veían felices, genuinamente felices. ¿En qué momento habían perdido ese brillo? Hay algo más, confesó Mariana después de un largo silencio. Ayer encontré un recibo de un restaurante en Polanco. Era de la semana pasada, una cena para 2 a las 9 de la noche. Me dijo que ese día tuvo una reunión de trabajo que terminó a las 7. ¿Se lo preguntaste? No he tenido el valor. El suspiro de Claudia al otro lado de la línea fue elocuente. Mari, esto no puede seguir así. Si no puedes confrontarlo directamente, entonces necesitas algo concreto. Evidencia real, no solo suposiciones. ¿Qué sugieres? ¿Contratar un detective? No seas ridícula. Eso es demasiado dramático y carísimo. Pero, ¿has pensado en instalar una cámara en casa? Mariana se incorporó, sorprendida por la sugerencia. ¿Una cámara? ¿Cómo espiar en mi propia casa? Eso suena invasivo. Más invasivo es engañar a tu pareja, respondió Claudia con firmeza. Además, si resulta que todo tiene una explicación inocente, nadie tiene por qué enterarse. Borras las grabaciones y asunto arreglado. Mariana se quedó en silencio, considerando la idea. Nunca se había visto a sí misma como el tipo de persona que espiaría a su propio esposo. Siempre habían tenido una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero la angustia de la incertidumbre se había vuelto insoportable.
No sabría ni por dónde empezar, dijo finalmente. Es más fácil de lo que crees. Hay cámaras pequeñas que puedes controlar desde tu celular. Mi hermano instaló unas en su negocio después de los robos. Puedo preguntarle qué modelo compró. Mientras Claudia continuaba explicando los detalles técnicos, Mariana observó nuevamente la fotografía en el portarretratos. ¿De verdad había llegado a este punto? ¿Instalar dispositivos de vigilancia en su propio hogar para descubrir si su esposo le era infiel? Lo pensaré, prometió a Claudia antes de terminar la llamada, aunque en el fondo sabía que ya había tomado una decisión. Esa misma tarde, después de revisar varias opciones en línea, compró una pequeña cámara de vigilancia discreta que podía transmitir directamente a su teléfono. Era del tamaño de un cargador de pared, con un lente apenas visible que pasaría desapercibido en cualquier rincón del apartamento. Cuando el paquete llegó 2 días después, Mariana lo mantuvo escondido en su bolso hasta asegurarse de que Ricardo había salido rumbo al trabajo. Solo entonces se atrevió a abrirlo y leer las instrucciones. La instalación resultó ser sorprendentemente sencilla. Colocó la cámara en un estante de la sala, orientada hacia la entrada principal y parte del sofá, camuflada entre libros y adornos. Después de configurar la aplicación en su teléfono, realizó una prueba rápida. La imagen era clara y nítida, y el ángulo cubría perfectamente la zona que quería vigilar. Mientras observaba la transmisión en vivo de su sala vacía, un nudo se formó en su garganta. Nunca imaginó que su matrimonio llegaría a este punto. Ella, escondiendo cámaras como un espía en su propia casa. Ricardo, posiblemente traicionando la confianza que habían construido durante años. ¿Y si descubría que sus sospechas eran ciertas? ¿Estaba preparada para enfrentar esa realidad? ¿Para ver en video a su marido entrando a su hogar con otra mujer? La idea le provocó náuseas. Pero también existía la posibilidad de que todo fuera un malentendido, que hubiera otra explicación para los cambios en el comportamiento de Ricardo. Quizás problemas en el trabajo que no se atrevía a compartir, o alguna situación personal que lo estaba afectando. Ese día, Mariana intentó concentrarse en su trabajo, pero cada pocos minutos revisaba la aplicación en su teléfono, a pesar de saber que Ricardo no regresaría hasta la noche. Era un hábito nervioso, una compulsión nacida de la ansiedad que la había estado consumiendo durante meses. A las 6 de la tarde, recibió un mensaje de Ricardo: llegaré un poco tarde. No me esperes para cenar. El mensaje, tan similar a muchos otros recibidos en los últimos meses, reavivó todas sus sospechas. Sin embargo, ahora tenía una herramienta para descubrir la verdad, por dolorosa que ésta pudiera ser. Cerca de las 11 de la noche, mientras Mariana fingía dormir, escuchó el sonido de las llaves en la puerta principal. Su teléfono vibró bajo la almohada, notificándole que la cámara había detectado movimiento. Con el corazón latiendo aceleradamente, tomó el dispositivo, pero no abrió la aplicación de inmediato. Por un momento, dudó. Una vez que viera lo que la cámara había captado, no habría vuelta atrás. El conocimiento, para bien o para mal, cambiaría todo. Respiró profundamente, reuniendo el valor necesario. Entonces, con dedos temblorosos, abrió la aplicación y presionó el icono de reproducción. En la pantalla, la imagen de Ricardo entrando solo al apartamento apareció con claridad. Se veía cansado, con el traje arrugado y el cabello ligeramente despeinado. Dejó su maletín junto al sofá y se aflojó la corbata mientras caminaba hacia la cocina, fuera del campo visual de la cámara. Mariana frunció el ceño. No había otra persona con él. Ninguna evidencia de infidelidad, al menos no en esta ocasión. Pero algo en su comportamiento llamó su atención. Ricardo se movía con una pesadez inusual, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Cuando regresó a la sala minutos después, con un vaso de lo que parecía ser whisky, su expresión era de profunda preocupación. Se sentó en el sofá, sacó su teléfono y realizó una llamada, hablando en voz baja. La cámara no captaba el audio con suficiente claridad como para distinguir sus palabras, pero la expresión en su rostro era inequívoca: angustia, preocupación, quizás miedo. No era la expresión de un hombre que regresaba de un encuentro romántico clandestino, sino la de alguien abrumado por problemas graves.
La llamada terminó abruptamente. Ricardo dejó caer el teléfono sobre el sofá y se cubrió el rostro con ambas manos, en un gesto de pura desesperación. Permaneció así durante varios minutos, inmóvil, como una estatua de sufrimiento en medio de la sala. Mariana sintió un nudo en la garganta. Este no era el comportamiento que esperaba ver. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión mientras continuaba observando a su esposo a través de la pantalla, un esposo que claramente estaba atravesando algún tipo de crisis que había decidido no compartir con ella. Apagó el teléfono justo cuando Ricardo se levantaba del sofá, presumiblemente para dirigirse al dormitorio. Se acomodó rápidamente en la cama, dándole la espalda a la puerta, y fingió dormir. Minutos después, sintió a Ricardo acostarse a su lado con cuidado, tratando de no despertarla. No hubo el habitual beso en la mejilla o la caricia en el cabello. Solo silencio y la distancia física que había ido creciendo entre ellos. Mientras yacía despierta en la oscuridad, con Ricardo respirando pesadamente a su lado, Mariana comprendió que había descubierto algo, aunque no lo que esperaba. No había otra mujer, al menos no esta noche. Pero sí había secretos. Su esposo estaba lidiando con algo lo suficientemente grave como para cambiar su comportamiento y alejarlo emocionalmente de ella. La pregunta ya no era si Ricardo le era infiel, sino que estaba ocultando y por qué no confiaba en ella para compartirlo. Esa noche, Mariana apenas pudo dormir. La imagen de Ricardo, abatido en el sofá, se repetía en su mente como una película en bucle. ¿Qué podría ser tan grave como para provocarle ese nivel de angustia? ¿Problemas legales? ¿Deudas? ¿Una enfermedad que no se atrevía a revelar? Cualquiera que fuese la verdad, Mariana estaba determinada a descubrirla. La cámara, instalada con la intención de descubrir una infidelidad, ahora serviría para un propósito diferente. Observaría, esperaría y, eventualmente, confrontaría a Ricardo con la evidencia de su sufrimiento silencioso. Lo que no sabía en ese momento era que lo que descubriría en los días siguientes cambiaría para siempre su perspectiva sobre su matrimonio, sobre Ricardo. Y sobre las verdaderas pruebas que la vida puede imponer a una relación. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como cada día laboral. Mariana abrió los ojos, encontrando el lado de Ricardo ya vacío. No era inusual. Él solía levantarse temprano para correr en el Parque México antes de irse a la oficina, una rutina que había mantenido incluso durante estos meses de distanciamiento. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso del cansancio acumulado por la noche de insomnio. En la mesita de noche, su teléfono mostraba una notificación de la aplicación de la cámara, movimiento detectado a las 5:37 de la mañana. Con un suspiro, Mariana tomó el dispositivo y reprodujo la grabación. Era Ricardo, vestido con su ropa deportiva, preparándose para salir. Algo en su ritual matutino parecía mecánico, como si se moviera por inercia. Antes de marcharse, se detuvo frente al portarretratos que Mariana había estado contemplando el día anterior, esa foto de ambos en Valle de Bravo. Lo tomó entre sus manos, observándolo con una expresión indescifrable, antes de devolverlo cuidadosamente a su lugar. Este pequeño gesto, tan simple y a la vez tan íntimo, provocó una punzada en el corazón de Mariana. ¿Acaso Ricardo también sentía nostalgia por lo que habían sido? Decidió levantarse y prepararse para el día. Mientras se duchaba, intentó organizar sus pensamientos. Tenía dos opciones: confrontar directamente a Ricardo sobre lo que había observado la noche anterior, o seguir vigilando, esperando descubrir más pistas sobre lo que estaba ocultando. La prudencia ganó. Una noche de observación no era suficiente para sacar conclusiones. Necesitaba más información antes de actuar. Durante el desayuno, recibió un mensaje de Claudia. ¿Alguna novedad con la cámara? Mariana dudó antes de responder. No quería compartir sus observaciones todavía, ni siquiera con su mejor amiga. Lo que había visto era demasiado personal, demasiado vulnerable. Sentía que compartirlo sería una traición adicional hacia Ricardo. Aún nada concluyente, respondió finalmente. Te contaré cuando tenga algo concreto. El resto del día transcurrió entre reuniones de trabajo y visitas a obras en construcción. Mariana intentó concentrarse en sus responsabilidades profesionales,
pero su mente regresaba constantemente a la imagen de Ricardo, abatido en el sofá de su sala. Cada vez que revisaba su teléfono para verificar correos o mensajes, la tentación de abrir la aplicación de la cámara era casi irresistible. A media tarde, recibió un mensaje de Ricardo: tengo que quedarme hasta tarde. No me esperes despierta. Otro mensaje similar a tantos otros recibidos en los últimos meses. Antes, estos textos breves y distantes la habrían llenado de sospechas. Ahora, después de lo que había visto la noche anterior, sentía una preocupación diferente. No era rabia lo que experimentaba, sino una profunda inquietud por el bienestar de Ricardo. Al llegar al apartamento, encontró todo exactamente como lo había dejado por la mañana. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el mismo sofá donde había visto a Ricardo derrumbarse la noche anterior. Desde allí, podía ver la pequeña cámara disimulada entre los libros. ¿Estaba haciendo lo correcto al espiar así a su propio esposo? La incomodidad moral persistía, pero la necesidad de entenderlo superaba todo. El teléfono de la casa sonó, sobresaltándola. Era Javier, el padre de Ricardo. Mariana, hija, ¿cómo estás? Llevo días intentando hablar con Ricardo, pero no contesta mis llamadas. El comentario la extrañó. Ricardo siempre había sido cercano a su padre, especialmente desde la muerte de su madre, 5 años atrás. Debe estar muy ocupado con el trabajo, Javier. Últimamente llega tarde casi todos los días. ¿Trabajo? Pensé que... Javier se interrumpió abruptamente. Sí, claro, el trabajo. Cuando hables con él, dile que me llame, por favor. Es importante. La llamada terminó dejando a Mariana con una sensación incómoda. Había algo extraño en la manera en que Javier había reaccionado, como si supiera algo que ella desconocía. Cerca de las 10 de la noche, mientras revisaba unos planos en la mesa del comedor, su teléfono vibró con una notificación de la cámara. Se tensó inmediatamente. ¿Ricardo había regresado antes de lo esperado? Al abrir la aplicación, vio a su esposo entrando al apartamento. Como la noche anterior, se veía cansado, pero esta vez había algo diferente. Ricardo no caminó hacia la cocina ni se sentó en el sofá. En lugar de eso, después de dejar su maletín, se dirigió directamente al estudio, una pequeña habitación que compartían como oficina y que estaba fuera del alcance de la cámara. Mariana dejó los planos y se acercó sigilosamente a la puerta del estudio, que había quedado entreabierta. Desde allí, podía ver a Ricardo sentado frente a la computadora, accediendo a lo que parecía ser la plataforma bancaria en línea. Lo observó navegar por diferentes cuentas, revisando estados de cuenta y movimientos recientes. Su expresión se volvía más sombría con cada clic. Finalmente, abrió un documento de Excel que Mariana nunca había visto antes, una especie de registro detallado de gastos y pagos. Nunca va a ser suficiente, le escuchó murmurar mientras pasaba una mano por su cabello en un gesto de frustración. Mariana retrocedió silenciosamente, regresando a la mesa del comedor. ¿Problemas financieros? Eso explicaría muchas cosas, las llegadas tardías, el estrés, el distanciamiento. Pero no tenía sentido. Ambos ganaban bien, llevaban una vida cómoda sin ser extravagante, y hasta donde ella sabía, no tenían deudas importantes más allá de la hipoteca del apartamento. Además, ¿por qué ocultárselo? Siempre habían manejado sus finanzas con transparencia, incluso tenían una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Mientras intentaba hacer encajar estas nuevas piezas del rompecabezas, escuchó a Ricardo salir del estudio. Rápidamente fingió estar concentrada en sus planos. No te escuché llegar, dijo él, deteniéndose en el umbral del comedor. A pesar de su evidente cansancio, le ofreció una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Acabo de terminar estos planos para la presentación de mañana, respondió Mariana, esforzándose por mantener un tono casual. ¿Cómo estuvo tu día? Como siempre, contestó vagamente. Estoy agotado. Creo que me daré una ducha rápida y me iré a dormir. ¿Has cenado algo? Comí algo en la oficina, no te preocupes. Hubo un momento de silencio incómodo, esa pausa cargada de palabras no dichas que se había vuelto tan común entre ellos.
Ricardo, comenzó Mariana, decidiendo arriesgarse un poco, ¿está todo bien con el bufete? Me refiero, económicamente. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un segundo, su rostro reflejó alarma, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Por qué lo preguntas? El despacho va bien, tenemos más clientes que nunca. Es que últimamente pareces preocupado por algo, y pensé que quizás habían surgido problemas en el trabajo. Solo es estrés por el caso González, respondió, refiriéndose a un cliente corporativo importante. Nada de qué preocuparse. Antes de que Mariana pudiera insistir, Ricardo se excusó y se dirigió al baño. El sonido de la ducha llenó el silencio del apartamento. Esa noche, acostados en la oscuridad con la misma distancia física y emocional entre ellos, Mariana llegó a una conclusión: necesitaba ver lo que había en ese archivo de Excel. La oportunidad llegó 2 días después. Ricardo envió un mensaje avisando que tendría una cena con clientes y llegaría tarde. Mariana esperó hasta estar segura de que no regresaría inesperadamente y entró al estudio. La computadora de Ricardo estaba protegida con contraseña, pero utilizaban la misma clave para muchos de sus dispositivos, la fecha de su aniversario seguida de las iniciales de ambos. Funcionó al primer intento. Encontrar el archivo no fue difícil. Estaba en una carpeta llamada personal dentro de los documentos. Al abrirlo, Mariana se enfrentó a una hoja de cálculo meticulosamente organizada, con columnas para fechas, conceptos, montos y destinatarios. Conforme revisaba los registros, su confusión aumentaba. Había transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, pagos a una clínica privada, depósitos en una cuenta de ahorro separada. Todo sumaba cantidades considerables que no encajaban con su presupuesto habitual. Uno de los destinatarios aparecía repetidamente, LDC. Las transferencias a este nombre ocurrían el día 20 de cada mes, por montos que variaban entre los 25,000 y 30,000 pesos. También había registros de reuniones en el restaurante de Polanco donde había encontrado el recibo, siempre con la misma anotación, reunión LDC. Mariana sintió que el aire le faltaba. ¿Quién era LDC? ¿Una amante? ¿Una segunda familia? La idea le provocó náuseas. Pero los pagos a la clínica privada sugerían algo diferente, quizás más complejo que una simple infidelidad. La confesión de Ricardo cayó como un rayo en la sala del apartamento. Mariana sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras las palabras resonaban en su mente: la mujer a la que atropellé el año pasado durante el viaje a Cuernavaca. ¿Atropellaste a alguien? Logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cuándo? ¿Cómo? Nunca me contaste nada de esto. Ricardo se dejó caer pesadamente en el sillón, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza, culpa y alivio por finalmente compartir la verdad que había estado cargando en soledad. Fue durante el viaje de trabajo a Cuernavaca, en noviembre, comenzó a explicar. Tú te quedaste en la ciudad por el proyecto del centro cultural. ¿Recuerdas que regresé un día antes de lo planeado, verdad? Mariana asintió lentamente. Recordaba ese viaje. Ricardo había ido con otros abogados del bufete para cerrar un contrato importante con un cliente. Se suponía que estaría fuera 3 días, pero regresó repentinamente después de apenas día y medio, alegando que las negociaciones habían terminado antes de lo previsto. Era tarde, casi medianoche, continuó Ricardo, su mirada fija en un punto indefinido de la habitación. Llovía muchísimo. Habíamos tenido una cena con los clientes donde todos bebieron demasiado. Yo tomé más de lo que debía, pero me sentía lo suficientemente bien para conducir. Al menos eso creí. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo esos momentos nuevamente. La carretera estaba oscura. En una curva, cerca de Tres Marías, de repente vi una figura al borde de la carretera. Intenté esquivarla, pero perdí el control del auto por la lluvia y su voz se quebró. La impacté. Frené inmediatamente y bajé a ayudarla. Era una mujer joven, quizás de unos 28 años. Estaba consciente, pero gravemente herida.
Mariana escuchaba en silencio, intentando asimilar cada palabra. Su mente trataba de reconciliar al hombre que conocía, el abogado ético y responsable, con la imagen de alguien manejando bajo los efectos del alcohol y atropellando a una persona. Llamé a una ambulancia, continuó Ricardo. Mientras esperábamos, ella me dijo su nombre, Laura del Campo. Es maestra de primaria. Estaba regresando a su casa después de visitar a su madre enferma en Cuernavaca. La ambulancia tardó casi 20 minutos en llegar. 20 minutos en los que sostuve su mano, le prometí que se pondría bien, que me haría cargo de todo. ¿Qué pasó después?, preguntó Mariana, sintiendo un nudo en la garganta. La llevaron al hospital regional. Yo la seguí en mi auto. Sufrió fracturas múltiples, una lesión en la columna y un traumatismo craneal. Los médicos dijeron que necesitaría varias cirugías y una larga rehabilitación. Me quedé allí toda la noche, contacté a su familia y, cuando llegó la policía para el reporte, entré en pánico. Ricardo levantó la mirada para enfrentar a Mariana, la culpa evidente en sus ojos. No mencioné que había estado bebiendo. Dije que había sido un accidente por la lluvia y la poca visibilidad. El oficial que tomó la declaración no insistió mucho. Creo que ayudó mi credencial del bufete, el hecho de ser abogado. ¿Falsificaste una declaración policial? La incredulidad en la voz de Mariana era palpable. Sí, admitió Ricardo, bajando la cabeza. Y ese fue solo el primero de mis errores. Cuando regresé a la ciudad al día siguiente, no te conté lo ocurrido. Me convencí de que podía manejarlo solo, que te protegía al no involucrarte. La verdad es que estaba aterrorizado de lo que pensarías de mí, de las consecuencias profesionales, de la posibilidad de ir a prisión por conducir ebrio y causar lesiones graves. Pero has estado haciendo pagos a esta mujer, señaló Mariana, recordando los registros financieros. ¿Es algún tipo de arreglo extrajudicial? Ricardo asintió. Una semana después del accidente, cuando Laura aún estaba hospitalizada, su hermano me contactó. Es abogado también, aunque de otra especialidad. Me dijo que Laura había recordado que yo olía a alcohol esa noche y que tenía dos opciones: llegar a un acuerdo privado para cubrir todos los gastos médicos, la rehabilitación y una compensación por el daño causado. O enfrentar una demanda penal por conducir bajo influencia del alcohol y lesiones culposas. Y elegiste pagar, concluyó Mariana. Acordamos una suma total y un plan de pagos mensuales, explicó Ricardo. No podíamos costear todo de una vez, incluso vendiendo el auto o usando nuestros ahorros. Además, están los gastos médicos continuos. Laura tuvo que dejar de trabajar durante su recuperación, así que también acordé cubrir parte de su salario perdido. Mariana se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar toda esta información. El silencio pesaba entre ellos como una losa. ¿Por eso renunciaste al despacho?, preguntó finalmente, volviéndose hacia él. Cuando firmé el acuerdo con Laura y su hermano, prometí mantener el asunto en privado. No quería que el bufete se viera involucrado, especialmente porque había utilizado mi posición como abogado para influir en el reporte policial. Pero los pagos mensuales eran más de lo que podía manejar con discreción. Empecé a tomar préstamos personales, a usar tarjetas de crédito para cubrir gastos. Eventualmente, Miguel y los otros socios notaron mi comportamiento errático. Preguntaban demasiado. Ricardo se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. Decidí que era mejor renunciar antes de que descubrieran lo que había hecho. Encontré un trabajo como asesor legal independiente para algunas empresas pequeñas. No paga tanto como el bufete, pero me da flexibilidad y menos escrutinio. He estado trabajando desde cafeterías, bibliotecas, a veces desde el parque, todo este tiempo, murmuró Mariana, más para sí misma que para Ricardo. Todos estos meses de distanciamiento, de mentiras, de sospechar lo peor. Lo siento, dijo Ricardo, y la sinceridad en su voz era innegable. Cada día quería contártelo, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Tenía miedo de perderte, de que me vieras como el monstruo que me sentía. No eres un monstruo, Ricardo, respondió Mariana después de un largo silencio.
Cometiste un error terrible, y luego otro al ocultarlo, y otro más al alejarme cuando más necesitabas apoyo. Pero no eres un monstruo. Se acercó nuevamente al sofá y se sentó, esta vez más cerca de él. Lo que no entiendo es por qué no confiaste en mí desde el principio. Somos un equipo, o al menos eso creía. Hemos enfrentado dificultades antes. Nada como esto, respondió Ricardo, con los ojos húmedos. ¿Cómo te dices a la persona que amas que bebiste demasiado, que casi mataste a alguien, que mentiste a la policía? Cada día que pasaba sin decírtelo, la mentira crecía, se hacía más difícil de confesar. Mariana tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la fragilidad del momento, la vulnerabilidad de este hombre que, a pesar de sus errores, seguía siendo el compañero con quien había compartido 12 años de su vida. ¿Cómo está ella ahora? Laura, ¿cómo está? La pregunta pareció sorprender a Ricardo, como si no esperara que la preocupación de Mariana se extendiera hacia la víctima. Está mejorando, respondió. La última vez que hablé con su hermano me dijo que ya puede caminar con ayuda de un bastón. Los médicos creen que eventualmente podrá recuperar casi toda su movilidad, aunque probablemente necesitará terapia física por años. Quiero verla, dijo Mariana con firmeza. ¿Qué? No, Mariana, el acuerdo, no me importa el acuerdo, Ricardo. Necesito verla, hablar con ella. Necesito entender completamente lo que ha pasado, lo que estamos enfrentando. No puedo seguir viviendo en esta burbuja de medias verdades. Ricardo pareció querer protestar, pero finalmente asintió, reconociendo que ya no estaba en posición de ocultar nada más. Le preguntaré a su hermano si ella estaría dispuesta a reunirse contigo. Esa noche, acostados en la misma cama pero separados por un abismo emocional, Mariana reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en cuestión de días. De sospechar una infidelidad a descubrir que su esposo había estado ocultando un accidente grave, pagos secretos y la pérdida de su trabajo. La confianza, ese pilar fundamental de su matrimonio, estaba severamente dañada. ¿Podrían reconstruirla? ¿Valía la pena intentarlo? Volteó a ver el perfil de Ricardo en la oscuridad. Respiraba profundamente, aparentemente dormido, aunque Mariana sospechaba que simplemente fingía para evitar continuar la difícil conversación. A pesar de su enojo y desconcierto, sentía compasión por él. El peso de la culpa que había estado cargando solo debía ser abrumador. 3 días después, Ricardo le informó que Laura había accedido a reunirse con ella. La cita sería en una cafetería en Coyoacán, un lugar neutral y público donde ambas mujeres podrían hablar con cierta privacidad. La mañana del encuentro, Mariana se vistió con cuidado, sintiéndose extrañamente como si fuera a una entrevista importante. En cierto modo, lo era. Esta conversación podría definir el curso futuro de su matrimonio, de su vida. Ricardo se ofreció a acompañarla, pero Mariana insistió en ir sola. Necesitaba hablar con Laura sin su presencia, mujer a mujer, sin filtros ni mediaciones. La cafetería era un local pequeño y acogedor, con mesas de madera y ventanales que daban a una calle empedrada típica del barrio. Mariana llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligió una mesa al fondo del local y pidió un té de hierbas, intentando calmar sus nervios. A la hora exacta, vio entrar a una mujer joven apoyada en un bastón. Su cabello negro estaba recogido en una coleta sencilla, y vestía jeans y una blusa azul claro. A pesar del bastón, se movía con determinación, escaneando el lugar con la mirada hasta encontrar a Mariana. Hubo un momento de reconocimiento mutuo, aunque nunca se habían visto antes. Mariana levantó ligeramente la mano en señal de saludo, y Laura se dirigió hacia su mesa. Señora Gutiérrez, saludó Laura al llegar, su voz suave pero firme. Gracias por querer verme. Por favor, llámame Mariana, respondió ella, indicándole que tomara asiento. Y gracias a ti por acceder a esta reunión. Laura se acomodó cuidadosamente, colocando el bastón junto a la silla. Debo admitir que me sorprendió tu petición, dijo Laura después de ordenar un café. Han pasado 7 meses desde el accidente, y hasta hace unos días ni siquiera sabía que Ricardo estaba casado. La declaración impactó a Mariana. ¿Ricardo había ocultado su existencia a Laura también?
¿No lo mencionó?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. No directamente, explicó Laura. Siempre se refería a sus obligaciones, sus compromisos financieros, pero nunca mencionó una esposa. Mi hermano asumió que estaba soltero. Mariana asintió lentamente, absorbiendo esta nueva pieza de información. Otro nivel de engaño en la compleja telaraña que Ricardo había tejido. Yo tampoco sabía de tu existencia hasta hace unos días, confesó Mariana. Ricardo me ocultó todo sobre el accidente, sobre los pagos, incluso sobre haber perdido su trabajo. Laura la miró con una mezcla de asombro y compasión. Lo siento, dijo sinceramente. No puedo imaginar lo que ha sentido al descubrirlo todo de golpe. Ha sido desconcertante, admitió Mariana. Pero no estoy aquí para hablar de mí. Quería conocerte, saber cómo estás realmente, entender lo que pasó esa noche desde tu perspectiva. Laura tomó un sorbo de su café recién servido antes de responder. Estaba lloviendo muchísimo. Mi madre vive en las afueras de Cuernavaca y el transporte público es escaso por la noche, así que caminaba por la carretera buscando un taxi o algún autobús tardío. Entonces vi los faros de un auto acercándose. Su voz se mantuvo estable mientras relataba el momento del impacto, el dolor agudo que sintió, la sensación de volar por el aire antes de golpear el asfalto mojado. Recordaba fragmentos de los minutos posteriores, la lluvia en su rostro, una voz masculina prometiendo que todo estaría bien, el sonido lejano de una sirena. Pasé 2 semanas en el hospital, continuó. 3 fracturas en la pierna derecha, una en el brazo izquierdo, 2 costillas rotas y una contusión cerebral. Los médicos dijeron que tuve suerte. Si el impacto hubiera sido un poco más directo, probablemente no estaría aquí ahora. Mariana escuchaba en silencio, imaginando el dolor y el miedo que Laura había experimentado, la larga recuperación que aún estaba transitando. ¿Y cómo surgió el acuerdo con Ricardo?, preguntó finalmente. Fue idea de mi hermano, explicó Laura. Cuando le dije que el conductor olía a alcohol, él quiso presentar cargos inmediatamente. Pero yo, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. No quería arruinar la vida de alguien. Un juicio penal podría haber significado prisión para Ricardo, la pérdida definitiva de su licencia para ejercer como abogado. Me pareció que un acuerdo que cubriera mis gastos médicos y compensara el tiempo que no podría trabajar era una solución más humana. Eres muy generosa, comentó Mariana, genuinamente impresionada por la compasión de esta mujer que había sufrido tanto. No es generosidad, respondió Laura con una pequeña sonrisa. Es pragmatismo. Un juicio habría sido largo, estresante, sin garantía de resultados favorables. De esta forma, recibo la ayuda económica que necesito y Ricardo asume su responsabilidad, aunque sea de manera privada. Mariana asintió, reconociendo la sabiduría práctica en el razonamiento de Laura. ¿Has tenido contacto directo con Ricardo desde el accidente? Ocasionalmente, respondió Laura. Viene a algunas de mis citas médicas importantes, para entender mi progreso y ajustar los pagos según sea necesario. Mi hermano maneja la mayoría de las comunicaciones, pero Ricardo ha insistido en mantenerse informado personalmente sobre mi recuperación. Esto explicaba algunas de las ausencias de Ricardo, las supuestas reuniones con clientes que aparecían en su agenda. ¿Sabes si él ha buscado ayuda?, preguntó Laura repentinamente. Por el tema del alcohol, quiero decir. La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. No había considerado ese aspecto del problema. No lo sé, admitió. No mencionó nada al respecto cuando finalmente me contó sobre el accidente. ¿Crees que tiene un problema con la bebida? No estoy sugiriendo que sea un alcohólico, aclaró Laura. Pero conducir después de beber lo suficiente como para afectar sus reflejos muestra cierta imprudencia que me preocupa. Por mi bien, por el suyo, y ahora que te conozco, por el tuyo también. La conversación continuó por casi 2 horas. Hablaron sobre la rehabilitación de Laura, sobre su trabajo como maestra que esperaba retomar pronto, sobre los planes futuros que el accidente había interrumpido pero no destruido. También discutieron los aspectos prácticos del acuerdo económico, los pagos pendientes, los plazos establecidos.
Mientras conversaban, Mariana descubrió que sentía una conexión inesperada con esta mujer. Ambas habían sido víctimas, de diferentes maneras, de las malas decisiones de Ricardo y su posterior encubrimiento. Ambas estaban lidiando con las consecuencias de esa noche lluviosa en la carretera a Cuernavaca. Cuando finalmente se despidieron, Mariana hizo algo que no había planeado: abrazó a Laura. Un abrazo cuidadoso, consciente de sus lesiones aún en recuperación, pero sincero. «Gracias por tu honestidad», le dijo. «Y lamento profundamente lo que te ha pasado». «No es tu culpa», respondió Laura, devolviéndole el abrazo. Ninguna de las dos pidió estar en esta situación. «Si necesitas algo, cualquier cosa, más allá del acuerdo económico, por favor no dudes en contactarme directamente», ofreció Mariana, entregándole una tarjeta con su número personal. De regreso a casa, sentada en el taxi que recorría las calles del sur de la ciudad hacia su apartamento en la Roma, Mariana reflexionó sobre la reunión. Había esperado sentir celos, resentimiento, quizás incluso desconfianza hacia la mujer que indirectamente había cambiado su vida. En cambio, había encontrado a una persona fuerte, razonable, que enfrentaba su situación con una dignidad admirable. Y ahora tenía que decidir qué hacer con su matrimonio. La revelación del accidente y todo lo que vino después había expuesto grietas profundas en los cimientos de su relación con Ricardo. La confianza estaba rota, la comunicación había fallado fundamentalmente, y ambos se habían convertido en extraños que compartían un techo pero no sus verdades esenciales. ¿Sería posible reconstruir? ¿Valía la pena intentarlo? ¿O era mejor reconocer que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse completamente? Al llegar al apartamento, encontró a Ricardo esperándola en la sala, claramente ansioso por saber cómo había ido el encuentro con Laura. ¿Cómo fue?, preguntó apenas la vio entrar. Mariana dejó su bolso y se sentó frente a él, preparándose para otra conversación difícil pero necesaria. «Fue esclarecedor», respondió finalmente. «Laura es una mujer extraordinaria. No sé si yo habría tenido su misma compasión en su situación». Ricardo asintió, pero no dijo nada, esperando que ella continuara. «Me contó todo, Ricardo. No solo sobre el accidente, sino sobre cómo has ido a sus citas médicas, cómo ha seguido su progreso. Cosas que tampoco me habías contado. No sabía cómo explicarte que estaba visitándola sin antes confesarte lo del accidente», respondió él con voz queda. Una mentira llevaba a otra, y luego a otra más. También me preguntó si habías buscado ayuda para tu problema con el alcohol. Ricardo pareció genuinamente sorprendido. «No tengo un problema con el alcohol. Esa noche cometí un error, bebí más de lo que debía antes de conducir, pero no es un patrón habitual». «¿Estás seguro?», insistió Mariana. «Porque desde que supe del accidente, he estado recordando otras ocasiones. La fiesta de Navidad del despacho donde Miguel tuvo que llevarte a casa. El aniversario de la muerte de tu madre el año pasado, cuando vaciaste casi una botella entera de whisky. La discusión que tuvimos después de esa cena con mis padres porque dijiste que necesitabas algo fuerte para soportar a mi madre». Ricardo abrió la boca para protestar, pero se detuvo, como si las palabras de Mariana hubieran activado recuerdos que prefería no examinar. «No estoy diciendo que seas un alcohólico», aclaró ella. «Pero tal vez hay un patrón que no has querido reconocer. Y si es así, eso también necesita atención». Se produjo un largo silencio entre ellos. La tarde avanzaba, proyectando sombras cada vez más largas en la sala del apartamento. Finalmente, Ricardo habló. «¿Qué va a pasar con nosotros, Mariana? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos superar esto?». Era la pregunta que Mariana había estado contemplando todo el día, el dilema que la mantendría despierta durante muchas noches por venir. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Lo que sí sé es que para tener alguna posibilidad, necesitamos cambios profundos. Ya no puedo vivir en una relación donde las verdades importantes se ocultan, donde tengo que instalar cámaras para descubrir lo que está pasando en mi propio matrimonio». Ricardo asintió lentamente, aceptando la justicia en sus palabras. «Lo que también sé», continuó Mariana, «es que no puedo tomar una decisión definitiva ahora mismo.
Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir si lo que quedó de nosotros es suficiente para intentar reconstruir. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse bajo el cielo que oscurecía. Mientras tanto, dijo, volviéndose hacia Ricardo, hay cosas concretas que podemos hacer. Primero, vamos a reestructurar nuestras finanzas para manejar los pagos a Laura de manera sostenible, sin más préstamos o deudas que solo empeoran la situación. Segundo, quiero que consideres seriamente buscar ayuda profesional, tanto para manejar la culpa por el accidente como para evaluar tu relación con el alcohol. Ricardo la miraba con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera esperado una sentencia definitiva y en cambio recibiera una oportunidad, aunque fuera tentativa. Haré lo que sea necesario, prometió. Lo que me pidas, Mariana. No quiero perderte. No se trata de lo que yo pida, Ricardo, respondió ella con firmeza. Se trata de lo que tú necesitas para sanar, para ser la mejor versión de ti mismo. No quiero que cambies por mí o por salvar nuestro matrimonio. Quiero que cambies por ti, porque es lo correcto, porque te mereces una vida sin el peso de los secretos y la culpa. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno sobre la Ciudad de México, Mariana sabía que estaban ante una encrucijada. El camino que eligieran determinaría no solo el futuro de su matrimonio, sino también el tipo de personas en las que se convertirían. La verdad, tan dolorosa como había sido, también ofrecía una oportunidad para la transformación. Una oportunidad para reconstruir, no sobre las ruinas del pasado, sino sobre nuevos cimientos de honestidad, responsabilidad y perdón. Si decidían tomarlo, ese camino sería largo y difícil. Pero por primera vez en meses, Mariana podía vislumbrar la posibilidad de un futuro donde las sombras de la mentira ya no oscurecieran su vida compartida. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las persianas, dibujando patrones dorados sobre las paredes blancas del apartamento. Mariana observaba estos juegos de luz desde la mesa del desayuno, una taza de café enfriándose entre sus manos. Habían pasado 3 meses desde su conversación con Laura, desde que toda la verdad sobre el accidente había salido a la luz. 3 meses de cambios, de ajustes, de pasos tentativos hacia una nueva normalidad. El sonido de la ducha cesó, y minutos después Ricardo apareció en la cocina, vestido con ropa casual de fin de semana. A diferencia de los meses anteriores, ya no fingía ir a un trabajo inexistente los sábados. Esa mentira, como tantas otras, había quedado atrás. Buenos días, saludó, sirviendo café en su propia taza. ¿Llevas mucho tiempo despierta? Un rato, respondió Mariana. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado. Ricardo asintió, comprendiendo a qué se refería. Se sentó frente a ella, manteniendo esa distancia respetuosa que había caracterizado su relación durante estos meses de reconstrucción. Ya no dormían en habitaciones separadas como durante las primeras semanas después de la revelación, pero todavía existía una cautela entre ellos. Un espacio emocional que ambos habían acordado respetar mientras sanaban individualmente y como pareja. Hoy es mi reunión número 12, comentó Ricardo, refiriéndose a las sesiones de Alcohólicos Anónimos a las que había comenzado a asistir, inicialmente con reluctancia, luego con creciente compromiso. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Mariana. Nervioso, admitió él. Es un hito importante. Algunos miembros comparten su testimonio cuando llegan a los 3 meses. No estoy seguro de estar listo para hablar frente a todos, pero Carlos, mi padrino, dice que podría ser terapéutico. Mariana lo observó detenidamente. El cambio en Ricardo era notable, no solo en su apariencia física, había perdido el aspecto cansado y tenso que lo había caracterizado durante el periodo de sus mentiras, sino también en su actitud. Hablaba más abiertamente sobre sus sentimientos, reconocía sus vulnerabilidades, ya no se escondía tras una fachada de control absoluto. Creo que deberías intentarlo, dijo ella. Has recorrido un largo camino estos meses. Ricardo asintió, agradeciendo silenciosamente su apoyo. El camino había sido, efectivamente, largo y difícil. Después de aquella noche de confesiones, ambos habían tomado decisiones importantes.
Mariana había sugerido que Ricardo se mudara temporalmente a un apartamento pequeño que un amigo le prestó, no como una separación definitiva, sino como un espacio para que ambos pudieran procesar lo ocurrido sin la presión constante de la convivencia diaria. Durante esas semanas, Ricardo había enfrentado finalmente sus problemas. Con la recomendación de un psicólogo que Mariana conocía, comenzó terapia individual para manejar la culpa y ansiedad relacionadas con el accidente. También, tras una evaluación profesional, aceptó que su relación con el alcohol era problemática y comenzó a asistir a reuniones de AA. Mientras tanto, Mariana había trabajado con una terapeuta especializada en traumas y relaciones, intentando entender sus propios sentimientos, la traición, el miedo, la confusión, pero también el amor persistente que sentía por Ricardo a pesar de todo. Juntos, habían reorganizado sus finanzas. Mariana insistió en compartir la responsabilidad de los pagos a Laura, argumentando que, aunque Ricardo había causado el accidente, enfrentar las consecuencias era algo que podían hacer como pareja. Vendieron un terreno que habían comprado años atrás como inversión, renegociaron su hipoteca y establecieron un presupuesto estricto que les permitiera cumplir con sus obligaciones sin caer en más deudas. Ricardo había encontrado un nuevo trabajo, esta vez con total transparencia. Una firma pequeña pero respetable le ofreció una posición como asesor legal, con un salario modesto pero suficiente. Mariana, por su parte, había aceptado un proyecto grande que requería más horas pero también significaba mejor compensación. Poco a poco, la vida había comenzado a reordenarse, como piezas de un rompecabezas que, aunque nunca volvería a ser exactamente el mismo, comenzaba a formar una imagen reconocible. ¿Has hablado con Laura esta semana?, preguntó Ricardo, interrumpiendo los pensamientos de Mariana. Ayer, respondió ella. Me envió fotos de su primer día completo de regreso a la escuela. Está emocionada, aunque dice que todavía se cansa bastante. El desarrollo de una relación entre Mariana y Laura había sido uno de los giros más inesperados de toda esta situación. Lo que comenzó como una conversación para entender lo sucedido se había transformado en un vínculo genuino, un apoyo mutuo que trascendía las circunstancias que las habían unido. Ricardo asentía mientras Mariana compartía detalles sobre el progreso de Laura. No había resentimiento en su expresión, sino una aceptación sobria de la realidad que sus acciones habían creado. Y quizás también gratitud por la manera en que Mariana había transformado una tragedia en una conexión humana significativa. Tengo una propuesta, dijo Ricardo después de un momento de silencio. Es algo en lo que he estado pensando mucho. Mariana lo miró con curiosidad, esperando que continuara. He estado hablando con mi terapeuta sobre la importancia de la reparación, no solo económica sino también moral, explicó. Y creo que hay algo concreto que podría hacer por Laura, más allá de los pagos mensuales. ¿Qué tienes en mente? La escuela donde trabaja, en Xochimilco, tiene problemas legales con el municipio por unos permisos de construcción para ampliar sus instalaciones. He estado investigando y creo que podría ayudarles pro bono, utilizando mi experiencia en derecho administrativo. Mariana sonrió, genuinamente impresionada por la iniciativa. Eso sería maravilloso, Ricardo. Estoy segura de que Laura lo apreciaría enormemente. No quiero hacerlo para recibir agradecimiento, aclaró él. Es simplemente algo que puedo ofrecer, una forma de utilizar mis habilidades para contribuir positivamente a su comunidad, en lugar de simplemente enviar dinero cada mes. Mariana asintió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. ¿Quieres que te acompañe cuando se lo propongas?, ofreció. Me gustaría eso, respondió Ricardo con una pequeña sonrisa. Creo que juntos podemos presentarlo de una manera que no parezca, no sé, presuntuosa o como un intento de comprar perdón. No creo que Laura lo vea así, dijo Mariana. Te ha mostrado una comprensión excepcional desde el principio. Ricardo asintió, aunque la culpa seguía visible en sus ojos. Como su terapeuta le había explicado, esa culpa probablemente nunca desaparecería por completo, pero podía transformarse en un motor para acciones positivas en lugar de una carga paralizante. Terminaron el desayuno conversando sobre planes más mundanos, compras pendientes, una película que querían ver esa noche, noticias sobre amigos comunes.
Era un diálogo sencillo, cotidiano, pero representaba un logro significativo después de meses en que su comunicación había estado cargada de tensión o limitada a asuntos prácticos. Más tarde ese día, mientras Ricardo se preparaba para su reunión de AA, Mariana decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, el estante de la sala donde había colocado la cámara oculta meses atrás. El pequeño dispositivo ya no estaba allí, por supuesto. Lo había desconectado y guardado el mismo día en que Ricardo confesó la verdad sobre el accidente. Pero el espacio que había ocupado entre libros y adornos seguía teniendo un significado especial para ella. Pasó los dedos sobre el estante, recordando el momento en que, impulsada por la sospecha y el miedo, había decidido espiar a su propio esposo. Nunca habría imaginado que esa decisión desesperada los llevaría por el turbulento camino que habían recorrido desde entonces. Su teléfono vibró con un mensaje de Claudia. ¿Cómo va todo con Ricardo? ¿Todavía vienen a la cena del sábado? Mariana sonrió. Su amiga había sido un apoyo constante durante estos meses difíciles, aunque inicialmente había reaccionado con indignación al enterarse de las mentiras de Ricardo. Todo va mejor, respondió. Y sí, ahí estaremos. Era la primera vez en mucho tiempo que aceptaban una invitación social como pareja. Un pequeño paso, pero significativo. Cuando Ricardo regresó de su reunión, entrada la tarde, Mariana notó inmediatamente que algo había cambiado. Había una ligereza en su expresión, como si se hubiera liberado de un peso. ¿Cómo fue?, preguntó, mientras preparaba té en la cocina. Intenso, respondió Ricardo, sentándose en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Pero bueno. Compartí mi historia. Toda ella. Sí. Y fue liberador, dijo después de una pausa. Hablar sobre el accidente, sobre mis mentiras, sobre cómo casi destruyo nuestro matrimonio y la vida de Laura. Pero también sobre estos meses de recuperación, sobre tu fortaleza, sobre la segunda oportunidad que estamos construyendo. Cuando terminé, varias personas se acercaron, compartieron experiencias similares. Me hizo sentir menos solo en esto. Mariana se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, tomó su mano espontáneamente, sin la cautela que había caracterizado su contacto físico reciente. Nunca has estado solo en esto, dijo suavemente. Incluso cuando decidí que necesitábamos espacio, incluso cuando estaba más enojada y herida, nunca quise que enfrentaras esto en soledad. Ricardo apretó su mano, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Lo sé ahora, respondió. Y no sé cómo expresar lo agradecido que estoy por eso. Se quedaron así un momento, conectados a través de ese gesto simple pero significativo. Carlos me preguntó algo interesante después de la reunión, continuó Ricardo. Me preguntó qué había aprendido de todo esto, qué lección sacaría si pudiera resumirla en una frase. ¿Y qué le dijiste? Que aprendí que los secretos pesan más que los errores, respondió con convicción. Que el acto de ocultar la verdad, de construir mentiras para proteger una imagen falsa de uno mismo, es lo que realmente destruye no solo las relaciones, sino también el alma. Mariana asintió, reflexionando sobre la profundidad de esa observación. Es cierto, dijo finalmente. El accidente fue terrible, pero fue un error, una mala decisión en un momento de imprudencia. Lo que casi nos destruyó no fue el accidente en sí, sino todos los muros que construiste después para ocultarlo. Y todos los que tú tuviste que derribar para llegar a la verdad, añadió Ricardo. Instalar esa cámara debió ser una decisión desgarradora. Lo fue, admitió Mariana. Me sentí como una intrusa en mi propia casa, como si traicionara la confianza fundamental de nuestro matrimonio. La ironía es que sentía culpa por intentar descubrir la verdad, mientras tú ocultabas algo mucho más grave. Los dos estábamos atrapados en patrones destructivos, observó Ricardo. Yo, alimentando una mentira que crecía cada día, tú, aislándote con tus sospechas en lugar de confrontarme directamente desde el principio. Era una conversación difícil, pero necesaria. Por primera vez estaban analizando juntos los mecanismos que casi habían destruido su relación, sin acusaciones ni defensivas, solo con la intención honesta de entender y aprender. Esa noche, sentados en el sofá viendo la película que habían planeado,
Hubo un momento en que Ricardo pasó su brazo alrededor de los hombros de Mariana, un gesto natural que solía ser común entre ellos antes de la crisis. Ella se tensó momentáneamente, pero luego se relajó, permitiendo la cercanía. Era un pequeño paso hacia la intimidad que habían perdido, un indicio de que, tal vez, la confianza podía reconstruirse con tiempo y esfuerzo constante. El fin de semana siguiente, cumpliendo con lo planeado, visitaron a Laura para presentarle la propuesta de Ricardo de ayudar legalmente a su escuela. La reunión tuvo lugar en el pequeño departamento de Laura en Coyoacán, un espacio acogedor decorado con plantas y libros. Laura los recibió con calidez, notablemente más fuerte y móvil que en su encuentro anterior con Mariana. El bastón seguía presente, pero lo usaba con más confianza, y sus movimientos eran más fluidos. La fisioterapia está funcionando maravillosamente, explicó mientras servía limonada. El doctor dice que en unos meses más podría dejar el bastón, al menos para distancias cortas. La conversación fluyó naturalmente, abordando temas cotidianos antes de que Ricardo presentara su oferta de ayuda legal para la escuela. Como Mariana había anticipado, Laura recibió la propuesta con genuino agradecimiento, sin suspicacia. Sería invaluable, dijo, visiblemente emocionada. La escuela ha gastado tanto en abogados sin resultados. Tener a alguien con experiencia en derecho administrativo que realmente entienda los entresijos burocráticos del gobierno de la ciudad podría marcar la diferencia. Mientras Laura detallaba los problemas específicos que enfrentaba la institución, Mariana observaba la interacción entre ella y Ricardo. Había una dinámica particular allí. Laura no mostraba resentimiento visible, pero tampoco pretendía que el accidente no había ocurrido. Trataba a Ricardo con respeto pero sin excesiva familiaridad, reconociendo tanto su oferta generosa como la razón por la que sus vidas se habían entrelazado. Por su parte, Ricardo mantenía una actitud profesional y respetuosa, sin intentar ganar puntos morales por su ofrecimiento, simplemente presentando sus habilidades como un recurso disponible. Era un equilibrio delicado, pero funcionaba. De alguna manera, los tres habían encontrado una forma de relacionarse que reconocía el pasado doloroso sin permitir que éste definiera completamente su presente o futuro. Antes de marcharse, Laura los detuvo con una sonrisa tímida. «Hay algo que quería mostrarles», dijo, dirigiéndose a una pequeña mesa en el rincón de su sala. «Lo recibí ayer». Les entregó un sobre oficial. Dentro había una carta de aceptación para un programa de maestría en educación especial en la UNAM. «Es algo que siempre quise hacer», explicó. Incluso antes del accidente había comenzado a recopilar información sobre el programa, pero nunca di el paso final de solicitar admisión. Después del accidente, durante esos meses en que no podía hacer mucho físicamente, comencé a estudiar, a prepararme. Decidí que si iba a tener esta segunda oportunidad, la aprovecharía al máximo. Mariana y Ricardo la felicitaron efusivamente, genuinamente contentos por este desarrollo positivo en su vida. El accidente fue un punto de inflexión para todos nosotros, continuó Laura, con una sabiduría tranquila que siempre sorprendía a Mariana. Para mí significó dolor físico, meses de recuperación, limitaciones que aún estoy superando. Pero también me obligó a reevaluar mi vida, a reconocer lo frágil y preciosa que es, a tomar decisiones que había estado postergando. Miró directamente a Ricardo, sin hostilidad pero con franqueza. No voy a decir que estoy agradecida por lo que pasó esa noche. El accidente no debió ocurrir. Pero sí puedo decir que he encontrado significado en la forma en que he respondido a ello, en las decisiones que he tomado desde entonces. Sus palabras resonaron profundamente en Mariana. ¿No era eso, después de todo, lo que todos estaban intentando hacer? Encontrar significado en medio del caos, tomar decisiones conscientes sobre cómo responder a circunstancias que no habían elegido. De regreso al apartamento, conduciendo a través del tráfico dominical de la ciudad, Mariana y Ricardo permanecieron en un silencio reflexivo. Finalmente, fue ella quien habló. Creo que deberíamos intentarlo de nuevo. ¿A qué te refieres?, preguntó Ricardo, aunque algo en su tono sugería que comprendía exactamente lo que ella quería decir. A nosotros, respondió Mariana. A nuestro matrimonio.
No solo a convivir bajo el mismo techo mientras sanamos individualmente, sino a realmente reconstruir nuestra relación. Con todo lo que eso implica. Ricardo la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. ¿Estás segura? Han sido solo unos meses desde, estoy segura de que quiero intentarlo, lo interrumpió ella. No puedo prometer que funcionará, que nunca volveré a sentir dudas o que la confianza se restaurará completamente de la noche a la mañana. Pero sí sé que te amo, que veo el esfuerzo genuino que has hecho para cambiar, y que creo en la posibilidad de un futuro juntos que sea incluso más auténtico que el pasado que compartimos. Ricardo permaneció en silencio un momento, procesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Es más de lo que merezco, pero lo aceptaré con gratitud. Y prometo que cada día trabajaré para ser digno de esta nueva oportunidad. Esa noche, por primera vez en meses, no hubo distancia cautelosa entre ellos en la intimidad de su habitación. Su reconexión física fue lenta, tentativa, cargada de emociones complejas pero también de un amor renovado que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos y ajustes, pero también momentos de alegría genuina que hacía mucho no experimentaban. Ricardo comenzó a trabajar en el caso legal de la escuela de Laura, descubriendo que el servicio desinteresado traía una satisfacción profesional que había olvidado. Mariana, por su parte, encontró un nuevo equilibrio entre su apoyo a la recuperación de Ricardo y su propio crecimiento personal y profesional. 6 meses después de aquella revelación que cambió todo, Mariana se encontraba nuevamente observando la Ciudad de México desde la ventana de su apartamento. Las luces nocturnas parpadeaban como estrellas terrenales, la inmensa metrópolis vibrando con millones de historias simultáneas, algunas trágicas, otras esperanzadoras, la mayoría una mezcla de ambas. Sintió los brazos de Ricardo rodeándola por detrás, un gesto de intimidad que ahora se sentía natural nuevamente. ¿En qué piensas?, preguntó él, apoyando suavemente su barbilla en el hombro de ella. En cámaras ocultas, respondió Mariana con una pequeña sonrisa. En cómo instalar ese dispositivo, buscando pruebas de una infidelidad que nunca existió, terminó revelando verdades mucho más profundas y dolorosas, pero también necesarias. Ricardo asintió, comprendiendo. A veces buscamos respuestas para las preguntas equivocadas, reflexionó. Tú querías saber si te era infiel, pero la verdadera pregunta era por qué me había alejado, qué secreto estaba destruyéndome por dentro. Y a veces encontramos respuestas que no estábamos buscando, añadió Mariana. Nunca imaginé que esa cámara me llevaría a conocer a Laura, a desarrollar una amistad con ella, a repensar completamente lo que significa el perdón y la reconstrucción. Se volvió para mirarlo directamente. Nunca imaginé que descubriría que mi amor por ti era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la traición de la confianza, al desmoronamiento de la imagen que tenía de ti, a la completa reevaluación de nuestra historia juntos. Ricardo tomó sus manos, su mirada reflejando la misma intensidad emocional. Y yo nunca imaginé que encontraría el valor para enfrentar mis demonios, para aceptar mis fallos no como definitorios de quién soy, sino como oportunidades para crecer. No habría podido hacerlo sin ti, sin tu fuerza para exigir la verdad, pero también para ofrecer la posibilidad del perdón. Se abrazaron en silencio, conscientes de que su historia no había terminado, que seguirían enfrentando desafíos, que la reconstrucción era un proceso continuo, no un destino final. Pero en ese momento, bajo las estrellas y las luces de la ciudad, había una certeza compartida: lo que habían reconstruido, aunque marcado por cicatrices visibles, era más auténtico y potencialmente más duradero que lo que había existido antes. La cámara, instalada en un momento de desesperación y desconfianza, había captado mucho más que la entrada de Ricardo al apartamento esa noche fatídica. Había iniciado una cadena de eventos que reveló verdades ocultas, catalizó transformaciones necesarias y finalmente, contra todo pronóstico, fortaleció los cimientos de un amor que se negaba a ser destruido por los errores del pasado. Y esa, quizás, era la revelación más importante de todas. El sol de la tarde bañaba con una luz cálida y dorada el Parque Lincoln en la colonia Polanco. Las familias disfrutaban del domingo, niños corriendo entre risas, parejas paseando tranquilamente,
grupos de amigos compartiendo comida sobre mantas extendidas en el césped. Era uno de esos días perfectos de primavera en la Ciudad de México, cuando el clima es benigno y el cielo de un azul intenso raramente visto entre la contaminación habitual. Sentada en una banca bajo la sombra de un ahuehuete, Mariana observaba la escena con una sonrisa serena. Junto a ella, Ricardo revisaba algunas notas en su tablet, preparándose para una reunión importante al día siguiente. «Deberías descansar», le dijo, poniendo una mano sobre su rodilla. «Es domingo, y acordamos que los domingos son sagrados». Ricardo sonrió, apagando el dispositivo. «Tienes razón, lo siento. Es la fuerza de la costumbre». Habían pasado 3 años desde aquella noche en que la verdad sobre el accidente salió a la luz, 3 años de reconstrucción paciente, de altibajos, de aprendizajes profundos. El camino no había sido fácil ni lineal. Hubo días de dudas, momentos de retroceso, discusiones difíciles. Pero también hubo crecimiento, perdón, una intimidad renovada basada en la honestidad absoluta. Ricardo ahora trabajaba en una firma especializada en casos pro bono, ayudando a personas y organizaciones sin recursos a navegar el complicado sistema legal mexicano. El sueldo era considerablemente menor que en su antiguo despacho corporativo, pero la satisfacción personal incomparablemente mayor. Su problema con el alcohol estaba bajo control, seguía asistiendo a reuniones de AA una vez por semana. No tanto por necesidad actual sino como recordatorio constante y como forma de ayudar a otros que comenzaban el camino de la recuperación. Mariana había ascendido a socia en su firma de arquitectura, liderando un departamento dedicado a proyectos de vivienda social y renovación urbana sustentable. El equilibrio entre su exigente carrera y su vida personal seguía siendo un desafío, pero había aprendido a establecer límites claros, a valorar el tiempo compartido con Ricardo, a no dar por sentada la estabilidad reconstruida de su matrimonio. A lo lejos, vieron a Laura acercarse por el sendero principal. Ya no usaba bastón, aunque en días de mucho cansancio o clima frío cojeaba ligeramente. Junto a ella caminaba Javier, un profesor de historia con quien había comenzado a salir 8 meses atrás, tras conocerse en la universidad donde Laura ahora enseñaba y completaba su doctorado en educación especial. «Lamentamos la tardanza», dijo Laura al llegar, abrazando a Mariana y saludando a Ricardo con un gesto cálido pero más reservado. El tráfico en Periférico estaba imposible. «No se preocupen, acabamos de llegar también», respondió Mariana, señalando la pequeña canasta de picnic que habían traído. «Apenas estábamos instalándonos». Los 4 extendieron una manta sobre el césped, acomodaron la comida y las bebidas y se dispusieron a disfrutar de la tarde. La conversación fluyó naturalmente, abordando temas laborales, proyectos futuros, noticias de amigos comunes. Para un observador casual, serían simplemente 2 parejas amigas compartiendo un domingo en el parque. Nadie podría adivinar la compleja historia que los había unido, el dolor, las mentiras, el perdón que habían transitado para llegar a este momento de normalidad aparente. ¿Cómo va el caso de la escuela rural en Michoacán?, preguntó Laura a Ricardo, mientras servía limonada en vasos desechables. Avanzando lentamente, respondió él. La burocracia es abrumadora, pero creo que estamos cerca de conseguir la aprobación final para los permisos de construcción. Si todo sale bien, podrían comenzar las obras antes de las lluvias. El proyecto de la escuela en Xochimilco donde Laura trabajaba antes había sido el primero de muchos casos pro bono que Ricardo había asumido. Tras resolver exitosamente los problemas legales que impedían la ampliación de las instalaciones, se había corrido la voz entre instituciones educativas con recursos limitados. Ricardo descubrió que tenía un talento especial para navegar la burocracia gubernamental en beneficio de causas sociales. «Quizás podríamos organizar una visita cuando esté lista», sugirió Javier, quien trabajaba en proyectos de educación comunitaria. «Conozco varios programas que podrían beneficiarse de una colaboración con ellos». Mientras los 3 discutían posibilidades de colaboración entre sus respectivos campos, Mariana observaba la escena con una sensación de asombro tranquilo. Si alguien le hubiera dicho 3 años atrás que estaría compartiendo un picnic dominical con la mujer que su esposo había atropellado, habría considerado la idea absurda, incluso morbosa. Y sin embargo, aquí estaban,
habiendo transformado una tragedia en algo constructivo, formando vínculos que, aunque nacidos del dolor, ahora generaban acciones positivas en sus comunidades. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo en voz baja, notando su momentáneo ensimismamiento. Todo perfecto, respondió ella con una sonrisa genuina. Solo pensaba en los caminos inesperados que toma la vida. Ricardo asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. Había un entendimiento tácito entre ellos, una comunicación silenciosa desarrollada a través de años de compartir no solo alegrías sino también las pruebas más difíciles. La tarde avanzaba apaciblemente cuando Laura, después de intercambiar una mirada cómplice con Javier, se aclaró la garganta para captar la atención. «Hay algo que queríamos compartir con ustedes», dijo, un ligero rubor cubriendo sus mejillas. «Nos pareció importante que fueran los primeros en saberlo». Extendió su mano izquierda, donde un discreto anillo con una pequeña piedra brillaba bajo el sol de la tarde. «Nos comprometimos ayer», anunció con una mezcla de timidez y emoción. Mariana dejó escapar una exclamación de alegría, abrazando inmediatamente a Laura. Ricardo, después de un momento de sorpresa, felicitó a Javier con un apretón de manos firme. «Es una noticia maravillosa», dijo Mariana, genuinamente feliz por su amiga. «¿Ya tienen fecha?». «Estamos pensando en algo sencillo para finales de año», respondió Laura. «Una ceremonia íntima, solo familia cercana y amigos importantes». «Como ustedes», añadió Javier, con una sonrisa cálida que reflejaba su aceptación de la compleja historia que precedía a su relación con Laura. Hubo un breve momento de emoción contenida en el grupo. La palabra amigos aplicada a esta relación tan particular contenía capas de significado que trascendían el uso común del término. Eran más que amigos, pero también menos en ciertos aspectos. Eran personas unidas por circunstancias extremas que habían elegido construir algo significativo a partir del caos. Ricardo fue el primero en romper el silencio emocionado. «Creo que esto merece un brindis», dijo, levantando su vaso de limonada. «Por Laura y Javier, por su futuro juntos». «Y por los caminos inesperados», añadió Mariana, intercambiando una mirada significativa con Laura. «Por encontrar luz donde solo parecía haber oscuridad». Chocaron sus vasos en el centro, el sonido del plástico menos ceremonioso que el cristal, pero el sentimiento igualmente profundo. Mientras la conversación continuaba, ahora centrada en planes de boda y anécdotas sobre cómo Laura y Javier habían comenzado su relación, Mariana observó a Ricardo. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, alegría sincera por Laura, quizás un destello de la culpa que nunca desaparecería completamente, pero sobre todo, paz. La paz de alguien que ha enfrentado sus demonios, que ha pagado por sus errores, que ha encontrado una forma de redención no a través del olvido sino del servicio continuo. La noticia del compromiso de Laura parecía cerrar un círculo, simbolizar que la vida continuaba, que las heridas más profundas podían sanar aunque dejaran cicatrices visibles. Al atardecer, mientras recogían los restos del picnic y se preparaban para despedirse, Laura tomó a Mariana del brazo, apartándola ligeramente del grupo. «Hay algo más que quería decirte, personalmente», dijo en voz baja. «He estado pensando mucho en esto y me gustaría que fueras mi madrina de honor». Mariana la miró sorprendida, genuinamente impactada por la propuesta. «Laura, yo no sé qué decir». «¿Estás segura? Tienes amigas de toda la vida, tu hermana, tengo certeza absoluta», respondió Laura con firmeza. «En estos 3 años, te has convertido en una de las personas más importantes de mi vida. Nuestra amistad nació de circunstancias terribles, pero eso la hace más valiosa, no menos. Representas para mí la posibilidad de transformación, de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros». Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo con una sonrisa emocionada. «Será un honor», respondió, abrazando a Laura. «Gracias por permitirme ser parte de tu vida, de tu felicidad». «Gracias a ti por mostrarme que el perdón verdadero es posible», respondió Laura. «No el perdón que borra el pasado o pretende que nada ocurrió, sino el que crea espacio para un futuro diferente». Al regresar junto a los hombres, que conversaban animadamente sobre fútbol, Mariana notó la mirada interrogante de Ricardo.
Más tarde, en el auto camino a casa, le contó sobre la propuesta de Laura. ¿Aceptaste?, preguntó él, aunque la respuesta era evidente en la expresión de Mariana. Por supuesto, respondió ella. Es un honor inesperado, pero muy significativo. Ricardo condujo en silencio por unos minutos, procesando la información. ¿Te molesta?, preguntó Mariana finalmente. No, para nada, respondió él con sinceridad. Solo estaba pensando en lo extraordinaria que es esta situación. En cómo algo tan terrible como ese accidente eventualmente creó un vínculo que ahora se celebra en un momento de alegría como una boda. La vida raramente sigue los caminos que esperamos, reflexionó Mariana. Hace 3 años, cuando instalé esa cámara en nuestra sala, estaba convencida de que descubriría una infidelidad. Jamás imaginé que esa decisión desesperada nos llevaría por este viaje. Ricardo tomó su mano sobre la consola central del auto, un gesto que se había vuelto habitual nuevamente entre ellos. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. De haber instalado la cámara, de haber descubierto la verdad, de haber decidido quedarte después de todo lo que pasó. Mariana consideró la pregunta seriamente antes de responder. No me arrepiento de buscar la verdad, aunque fuera dolorosa. No me arrepiento de exigir honestidad, aunque significara desmoronar la imagen que tenía de ti y de nuestro matrimonio. Y definitivamente no me arrepiento de haber elegido la reconstrucción sobre el abandono, aunque el camino haya sido difícil. Hizo una pausa antes de continuar. Lo único que lamento es que tuvimos que llegar a ese punto extremo. Que la confianza tuvo que romperse completamente antes de poder reconstruirla sobre bases más firmes. Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Algunas cosas deben romperse para ser reconstruidas mejor, dijo, citando una frase que su terapeuta había utilizado frecuentemente durante sus sesiones. Aunque preferiría que hubiéramos encontrado un camino menos doloroso. Al llegar a su apartamento, ese mismo espacio que había sido testigo de tantos momentos difíciles y también de la lenta reconstrucción de su relación, Ricardo se detuvo un momento antes de abrir la puerta. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Mariana lo miró confundida. Domingo, 15 de mayo, ¿por qué? Hace exactamente 3 años instalaste esa cámara, respondió Ricardo en voz baja. Lo recordé esta mañana mientras revisaba algunos documentos antiguos y vi la fecha. Mariana se sorprendió. No había llevado la cuenta exacta de los días, aunque sabía que se aproximaba el aniversario de aquel momento crucial. ¿Cómo te hace sentir eso?, preguntó con genuina curiosidad. Ricardo consideró la pregunta un momento. Gratitud, respondió finalmente. Así de simple. Gratitud porque esa cámara, instalada en un momento de desconfianza y dolor, eventualmente nos condujo a una verdad necesaria. Y gratitud porque decidiste quedarte, luchar, creer que podíamos ser mejores de lo que éramos entonces. Entraron al apartamento en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. El espacio había cambiado en estos 3 años, reflejando su evolución como pareja. Algunos muebles nuevos, paredes repintadas, fotografías diferentes enmarcadas. El estante donde una vez estuvo oculta la cámara seguía allí, pero ahora sostenía libros diferentes, recuerdos de viajes realizados juntos durante esta segunda etapa de su relación. Más tarde esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mariana encontró a Ricardo de pie frente a la ventana de la habitación, observando las luces de la ciudad. Se acercó y lo abrazó por detrás, apoyando su mejilla contra su espalda. ¿Qué piensas?, preguntó suavemente. En Laura y Javier, respondió él. En cómo su compromiso, su felicidad, de alguna manera completa un círculo. Como si, finalmente, algo bueno hubiera surgido definitivamente de toda esa oscuridad. Muchas cosas buenas han surgido, corrigió Mariana. La escuela en Xochimilco tiene nuevas instalaciones gracias a tu trabajo legal. Laura encontró su vocación en la educación especial y ahora ayuda a niños con discapacidades. Tú descubriste un propósito más profundo en tu carrera, más allá del prestigio y el dinero. Y nosotros encontramos una verdad más profunda en nuestro matrimonio, completó Ricardo, volviéndose para mirarla.
Una conexión que sobrevivió a la peor de las pruebas. Se quedaron así, abrazados frente a la ventana, la Ciudad de México extendiéndose infinita bajo ellos, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Una metáfora perfecta, pensó Mariana, de cómo incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de la luz. 3 años atrás, una pequeña cámara oculta había captado mucho más que la imagen de Ricardo entrando solo al apartamento. Había iniciado una cadena de eventos que revelaría verdades dolorosas pero necesarias, que pondría a prueba los límites del amor y el perdón, que transformaría permanentemente las vidas de 3 personas que, de otro modo, nunca se habrían conocido. Y mientras la noche avanzaba sobre la inmensa metrópolis, Mariana comprendió que esa era quizás la lección más importante de toda esta experiencia, que incluso nuestros momentos más desesperados, nuestras decisiones tomadas desde el miedo o la desconfianza, pueden, a través de caminos inesperados, conducirnos hacia una verdad más profunda, hacia conexiones más auténticas, hacia versiones mejores de nosotros mismos. No era el final feliz perfecto de los cuentos infantiles. Era algo más valioso, un final realista pero esperanzador, construido no sobre la negación del dolor pasado sino sobre la aceptación de que ese dolor había sido parte necesaria del camino. Una reconciliación no solo entre Mariana y Ricardo, o entre ellos y Laura, sino también con la imperfecta, complicada y a veces dolorosa realidad de la existencia humana. Y en esa aceptación, en esa reconciliación profunda, habían encontrado finalmente la paz que todos buscaban desde el principio. Esta paz no significaba que todo estuviera resuelto perfectamente. Ricardo seguiría lidiando con la culpa en ciertos momentos difíciles. Mariana ocasionalmente sentiría destellos de la antigua desconfianza ante comportamientos que le recordaran el pasado. Laura siempre llevaría consigo las secuelas físicas y emocionales del accidente. Pero habían aprendido a integrar estas realidades en sus vidas sin permitir que las definieran completamente. Habían descubierto que la sanación verdadera no consiste en borrar las cicatrices, sino en reconocerlas como parte de la historia personal, como recordatorios de la fragilidad humana pero también de nuestra increíble capacidad de recuperación. Y así, 3 años después de aquella noche en que una cámara oculta cambió el curso de sus vidas, Mariana, Ricardo y Laura continuaban escribiendo nuevos capítulos en sus historias. Capítulos marcados no ya por secretos y mentiras, sino por la verdad arduamente ganada, por conexiones auténticas y por la certeza de que incluso de las circunstancias más oscuras pueden hacer, inesperadamente, una luz que ilumine caminos que nunca imaginaron recorrer. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto tan impactante como Mariana? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia de secretos, perdón y redención. Si te gustó este drama realista ambientado en la Ciudad de México, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos episodios y activar la campana de notificaciones. Cada semana traemos historias que te harán reflexionar sobre las relaciones humanas y la vida misma. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad especialmente para ti.